Hola, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a proceder a resolver un ejercicio de intercambiadores de calor. Tenemos como propuesta en nuestro ejercicio que un intercambiador de calor de tubo concéntrico para enfriar aceite lubricante está compuesto por un tubo interior de pared delgada de 32 milímetros de diámetro, el cual va a transportar agua, y un tubo exterior de 50 milímetros de diámetro que transportará aceite. Este intercambiador va a operar en flujo paralelo con un coeficiente de transferencia de calor total de 80 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin, y las propiedades las tenemos tabuladas en la siguiente tabla, donde tenemos la densidad de ambas sustancias, también el calor específico, la viscosidad cinemática, la conductividad térmica y el número de Planck. Tenemos en la siguiente gráfica las temperaturas de entrada, en este caso del aceite, que va a ser de 100, y la temperatura de entrada del agua, que va a ser de 30. También tenemos lo que son las masas de ambas sustancias, que va a ser de 0.1 kilogramos sobre segundo. Tenemos los datos, los diámetros de los tubos, el coeficiente de calor, de transferencia de calor total, las masas, la temperatura de entrada del aceite y la temperatura de salida, que en este caso va a ser de 60 centígrados. Aquí no conocemos la temperatura de salida de lo que va a ser el agua. Tenemos también en la parte inferior izquierda el diagrama de cómo opera un flujo cuando es paralelo. Ahora, el ejercicio nos pide que si la temperatura de salida del aceite va a ser de 60 centígrados, tenemos que determinar la transferencia de calor total y la temperatura de salida del agua. También nos va a pedir que determinemos la longitud que va a requerir este intercambiador de calor. Ahora sí, vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Bueno, como primer punto tenemos que vamos a determinar la transferencia de calor y la temperatura de salida del agua. Para esto, en la transferencia de calor tenemos la siguiente fórmula, la que va a ser que para sacar este valor, o sea, la transferencia de calor va a ser igual a la masa por el calor específico de la sustancia más la diferencia de temperatura. En este caso, como solo tenemos las temperaturas de entrada y salida del aceite, vamos a evaluar sobre esa sustancia la masa por el calor específico, que ya lo teníamos en la tabla, y efectuamos la siguiente operación, que va a ser 0.1 kilogramos sobre segundos por 1900 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. A esto lo vamos a multiplicar por la diferencia de las temperaturas de entrada y salida del aceite, lo cual nos va a dar un total de 7600 watts. De esta manera ya determinaríamos lo que es la transferencia de calor en el ejercicio, que es lo que nos pide. Pero también nos pide que determinemos la temperatura de salida del agua. Una vez conocida lo que es la transferencia de calor, procedemos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez para lo que es los datos del agua. Tenemos la masa, en este caso va a ser igual de 0.1 kilogramos sobre segundo, y bueno, para esto vamos a tener que hacer un despeje. Como ya conocemos lo que es la transferencia de calor, tenemos la masa y el calor específico, que son datos que nos da el ejercicio, al igual que la temperatura de entrada. Procedemos a despejar lo que es la temperatura de salida y simplemente sustituimos los valores. De esta manera encontramos lo que es la temperatura de salida del agua, lo cual nos va a dar 48 centígrados. Esto es como el primer punto lo que nos pide el ejercicio. Como segundo punto tenemos que vamos a determinar la longitud requerida por el intercambiador de calor. Para esto tenemos la siguiente fórmula, que va a ser la transferencia de calor igual a el coeficiente de transferencia de calor total por el área del intercambiador por la diferencia de temperatura media logarítmica total del intercambiador. Para esto tenemos que recordar que el área va a ser igual a 2 por pi por la longitud. Tenemos que ejecutar primero para poder determinar con la primera fórmula la diferencia de temperatura de la media logarítmica. Para esto tenemos la siguiente fórmula, donde va a ser las temperaturas de entrada
la diferencia de las temperaturas de entrada menos la diferencia de las temperaturas de salida sobre el logaritmo de las diferencias de temperatura de entrada sobre la diferencia de temperatura de salida. Para determinar la temperatura de entrada restamos lo que son las temperaturas del agua y el aceite y las tenemos. De igual manera hacemos con las temperaturas de salida, las restamos y tendremos esa diferencia. Ahora procedemos a hacer con la fórmula a sustituir los valores y tenemos que la diferencia de temperatura media logarítmica va a ser igual a 32.89 centígrados. Y ahora sí procedemos en la ecuación inicial a despejar, debido a que ya conocemos la transferencia de calor, el coeficiente también viene como dato del ejercicio y ya calculamos lo que es la diferencia de temperatura de media logarítmica de las temperaturas total. Entonces sustituimos de igual manera valores y tenemos que el área va a ser igual a 2.89 metros al cuadrado. Ahora para determinar la longitud vamos a despejar de igual manera la primera ecuación, donde la longitud va a ser igual al área sobre pi por el diámetro, en este caso será el diámetro interior, el cual era de 32 milímetros. Debido a que el área está en metros, lo procedemos a convertir y nos da nos queda en 0,032 metros. Sustituimos de igual manera valores y de esa manera obtenemos la longitud, que es lo que nos pide como segundo punto el ejercicio, cual va a ser igual de 28.75 metros. De esta manera culminamos lo que nos pide con todos los datos, la longitud y la transferencia de calor, además de la temperatura de salida del agua. Espero sea de gran ayuda este video para así poder comprender mejor este tema sobre los intercambiadores de calor. La verdad hay que tener en cuenta que un intercambiador de calor puede trabajar de dos modos, en paralelo y en contraflujo. El detalle es que en contraflujo la diferencia de temperatura en media logarítmica va a variar en cuanto, para sacar las diferencias de temperatura de la primera, tendríamos que tener la temperatura de entrada del primer elemento restándole la temperatura de salida del segundo elemento, y de igual manera para sacar lo que es la diferencia de temperatura de 2. Entonces esto es un valor agregado que hay que tener en cuenta para poder ejecutar también este tipo de problemas. Muchas gracias por la atención brindada y nos vemos en un próximo video.